Hola, muy buenas tardes o noches. Estamos en la sección de anécdotas, historias, en el podcast de charlas con Neleus. Pues obviamente soy Neleus y tenemos a un gran invitado en esta ocasión desde un lugar muy lejano. ¿No te puedes presentar, por favor? Hola, soy Víctor Alós desde España. Que la que está lejos eres tú, no yo. Soy guionista de cómics, escritor y editor de una pequeñísima y diminuta editorial de cómics y novelas que se llama Unrated Comics. Wow, pues, pues un gustazo tenerte por aquí. El gusto es mío. Ya por fin de tanta Sí, hemos cosa tenido algún problemilla a la hora de quedar, sobre todo por la diferencia horaria. Pero Sí, bueno, ya todo se se pudo. resuelve. Sí, y bueno, ¿nos podrías decir, pues, qué hace Víctor? ¿Qué te gusta, qué tipo de narrativa te gusta manejar? Bueno, actualmente estoy escribiendo. Normalmente yo me muevo muy bien y muy Ujú, cómodo en el ámbito del relato corto. ujú. De hecho, normalmente escribo relatos cortos y he publicado dos libros, y te iba a decir tres porque mañana sale de imprenta el tercero, Guau, ujú, que son relatos cortos. El primero que publiqué fue una recopilación de biografías de asesinos en serie, psico-killers, un tema que me apasiona. El de los personajes, los asesinos, no el de hacer lo que hacían ellos. ujú. Es distinto. Y siempre me ha fascinado, ¿no?, la historia de los asesinos en serie, porque hacen esas absolutas locuras y esas barbaridades. Y llevaba un blog que ahora está ahí, pero que no actualizo desde hace años, que se llama La Crónica Negra, donde hablaba pues de esos casos que han habido a lo largo de la historia. Y bueno, trabajaba en una revista informativa local de Onda, de mi pueblo, en Castellón, y publicaba una pequeña historia, uno de esos crímenes todas las semanas, y al final pues lo recopilé y me lo Ujú, autoedité. Luego edité también en formato autoedición un libro de relatos ujú, que lo he vuelto a editar ahora a través de Unrated Comics, que de hecho ha sido la obra que me metió a trabajar de editor en la editorial, ujú. y ahora pues está a punto de salir un libro de relatos eróticos Oh. que se llama Relatos Placenteros, con Mm. la E mayúscula para que se note lo de Eros. No sé, locuras que le pegan a uno con los títulos. Soy muy malo titulando y ese me hizo gracia y lo dejé así. Y va a salir en un Rated Comics, en una nueva línea de edición que es narrativa erótica. Y bueno, pues son relatos. Si el almacén y otros cuentos inquietantes eran relatos inquietantes, no de terror ni de misterio, sino que de estos que te dejan el cuerpo regular y te lo dejan un poquito mal. Ujú. eh, Relatos placenteros son relatos que vienen de talleres de escritura. Mm, ujú. Y pues uno de los ejercicios era escribe una escena erótica con tal, y muchos de esos relatos pues los he ido, les he dado un poquito de forma y los he condensado en un pequeño libro de 60 páginas y lo hemos sacado, pues no sé, como para tenerlo en el cajón, pues que vea la luz. Después Ujú. también me gusta decir que alguna de las historias son algo así autobiográficas y que han pasado, que eso siempre Ujú. despierta un poquito el morbo, pero también puede ser que sea una estrategia de marketing y que sea mentira, ¿eh? No sé.
Ok, no, pues sí, ya tienes un gran camino no recorrido en esto de las publicaciones, ¿no? Sí, he publicado también una novela de aventuras. Aquí en España hay una pequeña editorial que es tan pequeñita como nosotros, que se llama Isla de Nabumbu, que ha hecho un experimento publicando novelas pulp. ¿Sabe lo que es la novela pulp? Que tiene una larga tradición en Estados Unidos. En México creo que también habéis tenido grandes autores del género. Aquí en España se llamaban bolsilibros o novelas de Aduro, porque costaban 5 de las antiguas pesetas. Y lo que ha hecho ha sido crear una serie en la cual hay 5 o 6 personajes, ahora no me acuerdo del número, ahora cuando los enumere lo sabré, que son un hombre lobo, una vampira, un piroquinético, un mago y una fantasma, que son un grupo de seres sobrenaturales que investigan amenazas sobrenaturales que transcurren en España, utilizando las leyendas tradicionales que hay en los distintos puntos de España, ¿no? Y dándoles pues un aspecto de aventuras. Son 6 novelas por el momento, yo he escrito la sexta. Órale. Que se llama El Santuario de los Malditos y que transcurre en mi tierra, en Castellón, en la zona este de España, porque, bueno, tenemos un monasterio que data del siglo XVII y que, pues bueno, cuenta la tradición que allí iban los endemoniados a sacarse los demonios. Y tirando de esa leyenda, pues desarrollé una historia de aventuras que transcurre con 2 de los personajes de la serie recorriendo pues otra de las cosas que a mí me gusta mucho de mi provincia, que son los castillos. Aquí tenemos muchos castillos medievales y en mi provincia de Castellón, pues en mi pueblo mismo, en Onda, hay un castillo maravilloso y decidí que iba a recorrer con los personajes todos esos castillos. Y fue una escritura muy divertida, aunque me pilló en el mes de febrero, marzo y abril, que fueron los meses fuertes de la pandemia, fue cuando se cerró España. Sí. Bueno, sé que en España estuvimos 3 meses encerrados, no sé cómo estuvisteis en México. Me figuro que por un estilo. Y fue una escritura accidentada porque, bueno, me pilló todo el asunto del confinamiento y los ánimos no estaban para aventuras y para escribir, pero al final salió una novela bastante entretenida de unas 100 páginas y se publicó y bueno, que no salga de aquí, pero de hecho es la más vendida de la serie. No, pues sí. Se oye es una muy medallita interesante. No, está bien. Oye, qué padre que es lo que he notado en estas entrevistas que he realizado, de que todos los creadores utilizamos nuestra inspiración de la localidad donde vivimos, ¿no? Y se me hace muy interesante basándose en lo que yo tengo aquí que me inspiran los castillos, ¿no? Que la verdad yo pienso que padre tenerlos aquí ahí cerca, ¿no? Porque pues aquí donde yo vivo, pues nomás hay puro desierto aquí, donde yo vivo. Entonces, bueno, vosotros tenéis también una tradición muy importante y tenéis unos sitios maravillosos en Yucatán donde, sí. Vamos, es también impresionante. Nosotros tenemos la suerte esa de que hemos tenido, pues, desde, bueno, el castillo de mi pueblo, por ejemplo, es una zona que estaba habitada 1500 años antes de Cristo. ¡Órale! Porque era un promontorio, una montañita, una pequeña colina por donde se dominaba toda la zona y entonces pues hay asentamientos desde hace miles de años. Y claro, eso da para muchísimas cosas. Cada vez que pegas una patadita en el suelo te sale un resto de cerámica o una moneda antigua o cualquier cosa. O escarbas un poco en el centro del pueblo, en el casco antiguo, y te aparece una necrópolis musulmana. Todo ese tipo de cosas ayudan a crear historias, ¿no? A darle un poquito a la imaginación y pensar cómo pasaba. Y en el punto de vista nuestro, que es más de fantasía y más de aventura, pues le damos la vueltecita y creamos aventuras y nos imaginamos, pues, no sé, pues todas esas leyendas que conocemos, pues les damos
pues ese toque para situar nuestras aventuras y nuestras novelas, nuestras historias. Y bueno, es que ¿para qué vas a escribir sobre Wisconsin si puedes escribir sobre tu pueblo? Ujú. Así es. Que tanto México como España, como Francia, como cualquier país del mundo, cualquier región de ese país tiene mucha historia y tiene muchos lugares interesantes y que no vemos, no somos capaces Ujú, de ver. Decías tú antes lo de los castillos. ujú, Qué bonito tenerlos allí. El castillo de mi pueblo ha estado abandonado muchos años porque lo teníamos ahí y estábamos acostumbrados a verlo y no le dábamos ujú. valor. Oh, Pues, pero eso nos pasa a todos en ujú, todos sitios. Tenemos cosas maravillosas a nuestro alrededor, tanto para visitar y para conocer como para imaginar historias con ellas y las abandonamos y nos fijamos antes en Wisconsin que en lo que tenemos al lado de casa. Y lo que hay al lado de casa es impresionante siempre. así es, ¿no? Sí, y se me hace, de hecho, en otras entrevistas que he estado con otras personas, otros creadores, comentan que sí, ¿no? O sea, que casi, que es como un tipo de, digámoslo así, y sobre todo aquí, no sé, allá, ajá, pero como tipo preservación de las leyendas urbanas, ¿no? Porque como tú mencionabas, aquí en México hay mucho también, mucha leyenda urbana, hay mucho pueblito, entonces se presta mucho a eso, ¿no? A que las leyendas urbanas de que, como mencionabas, ¿no? De que alguien se aparece por ahí, todo lo que fue aquí en Baja California. Hay mucha parte de desierto, Sí. entonces, y hay una parte que se llama, que es montaña, que se le dice la rumorosa. Entonces Ah, ahí es que es una de las carreteras más peligrosas de todo el país, ¿no? Entonces ahí pues sí hay muchas leyendas y también como tú dices, no se presta mucho a eso, ¿no? Porque se dice la rumorosa porque se oye como, según el nombre deriva de que se escuchaba mucho ajá. como voces de personas de las que caían ahí. Sí, es que Sí. todos los rincones de todo el mundo tienen ese Ujú, tipo de leyendas. Y son leyendas, pues que si a poco que escarbas, te das cuenta de que no son de hace 10 años, ni de hace 20 años, ni de hace ajá, 50 años, ni siquiera de hace 100 años, sino que son cosas que a lo mejor tienen su base en algo que pasó en algún momento y la tradición oral lo ha ido transformando con el paso del tiempo. ujú. Y todo eso es muy curioso. Y también te tengo que decir que aquí en España estamos fascinados con las tradiciones mexicanas. No. Cada vez se van conociendo más Ujú, y todo sobre todo todo lo que tiene que ver con el Día de los Muertos, ujú. aquí en España está teniendo ahora un impacto tremendo. Y Órale. Ujú, porque son leyendas muy bonitas y son tradiciones muy bonitas que están muy arraigadas y llaman la atención. ujú, Y ya te digo, al final todo parte de las mismas leyendas y ujú, de las cosas que tienes a tu alrededor o de las que de repente te interesan de otra parte del mundo y quieres conocerlas un poquito más. ujú. Así Tenemos es. una historia y una tradición vamos, fantástica. Y de ahí se Ujú, pueden sacar muchas historias de fantasía y de aventuras para disfrutar. ujú. Así es. Y bien, ¿nos puedes decir como que, por qué empezaste a escribir, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? Si hubo algún escritor perdón, un narrador, un escritor que te gustó y dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero también hacer lo mismo. Mira, cuando yo tenía, creo que fueron 7 años, yo ya tenía una tradición. En España teníamos unos cómics, la editorial Bruguera, creo que también la conocéis por allí, Ujú, pues publicaban unas revistas de historietas, pues de humor, con grandes autores que en ese momento pues no lo tenías muy en cuenta, pero ahora sabes que son unos autores fantásticos y se dedicaban al humor y teníamos a nuestro Mortadelo y Filemón, Zipizape, al genial Vázquez y, y con ellos pues mi padre iba a comprar el periódico los sábados
y se compraba el periódico y sus revistas y sus cosas, y siempre caían 2 o 3 tebeos. Eran muy económicos, era muy fácil acceder a ellos, estaban en todos los kioscos y prácticamente yo aprendí a leer con eso, con los tebeos de Bruguera y con los Don Mickey, que eran cómics Disney, pero que no eran cómics Disney de Estados Unidos, sino que eran de la división italiana. Allí tienen una revista que se llama Topolino y esa es la revista que se publicaba en España y eran los personajes de Disney, pero por autores italianos. Órale. Y era completamente diferente. Era y son auténticas locuras maravillosas, son historias fantásticas. Tiene un poco que ver con el Mickey Mouse y el Donald de Estados Unidos. Eran mucho más locas y mucho más... había mucha fantasía en ellas. Incluso hay un personaje que era Patomas, que era Donald haciendo de superhéroe. ¡Órale! Ya ves que si conoces a Donald, ese mismo concepto es ridículo. Y sin embargo, en los cómics italianos, pues pasaba eso. Y todo eso despertaba en la imaginación. Y luego, pues ya conoces los cómics de Marvel, conoces los cómics de DC, un poquito menos. DC lo conocimos a través de Novaro, pero Marvel lo traía Vértice. Pero bueno, a mí me coincidió que a los 9 años, creo que era, reabrieron la biblioteca de mi pueblo, que había estado muchos años cerrada. Y yo fui y ya, fíjate cómo era de lector en esa época, que pillé un medio berrinche terrible, porque cuando fui a apuntarme el segundo día que estaba abierta, ya era el número 7. Mi número de socio de la biblioteca era el número 7. Digo, pero ¿cómo es posible que tenga el número 7? Yo quería ser el primero. Y bueno, pues en la biblioteca seguí leyendo mucho. Iba un día a las 5:30 de la tarde cuando abrían, cogía dos libros de cómic, me los llevaba a casa y al día siguiente, o antes de que cerraran, o al día siguiente a primera hora los devolvía y cogía otros. He sido siempre muy lector. Luego descubrí personajes como los 5 de Neil Blyton o los 3 investigadores de Alfred Hitchcock. Recuerdo que el primer libro serio que cogí fue El misterio del espejo verde de los 3 investigadores y Alfred Hitchcock. Y en casa me decían, ¿pero tú estás seguro de que eso es para tu edad? Y yo decía, pues, sí. Luego descubrí el primer libro más serio todavía que cogí fue Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle. Y a partir de ahí, pues ya me aficioné a Salgari, me leí todos los de Salgari, Emilio Salgari, me leí todos los de Julio Verne. Y con 15 años me leí It de Stephen King en 24 horas. Siempre he sido muy lector, siempre he sido muy lector. Y no es que me encerrara en casa y no saliera con los amigos, me daba tiempo a todo. No sé, es el típico nerd que está... No, yo he salido con mis amigos y he disfrutado de la secundaria y todo. Simplemente me gustaba leer y cuando tenía un rato libre, pues leía. Y todo eso ha ido haciendo pues que me interesara escribir. Y poquito a poco, pues sobre todo mucho, ya te he dicho, mucho relato corto, mucho microrelato incluso, antes de saber lo que era un microrelato. Y lo iba guardando, mucho lo he perdido, pero yo sigo escribiendo. Y sigo escribiendo tanto microrelatos, tengo un blog de microrelatos que se llama palabrasbreves.blogspot.com y ahí tengo un montón de microrelatos, que a lo mejor son relatos de 3, 4 líneas. Y ahí voy volcando las cosas, tengo el ordenador lleno de proyectos a medias y bueno, guiones, de todo, de todo. Wow, no, pues sí. He escrito más que publicado, ¿eh? Sí, no, es como, sí, hasta Da Vinci no tenía, ¿no? Ya ves que, pues, falleció y todo, y aún hoy todavía encuentran sus sketchbook, ¿no? O sea, de que hubo mucho estudio, muchos dibujos que no se publicaron, y
Y yo creo que todos los creadores tenemos eso, ¿no? De que hay cosas como que proyectos que tenemos ahí en el cajón y le estamos dando, los retomamos conforme vamos nosotros también avanzando o agarrando la inspiración, ¿verdad? Sí, también es por temporadas. Ujú, Eh, a mí me dio también, yo trabajaba en un trabajo normal de ujú, una fábrica de azulejos. En la zona donde yo vivo es la principal industria. ujú, Es una de las principales zonas de fabricación de azulejos del mundo. Y, y trabajaba allí, pero me dio un día por entrar a una emisora de radio para preguntar no sé qué historia a la locutora de allí, de Radio Onda, de mi ujú. pueblo. Y no sé cómo acabé colaborando con una pequeña sección de 15 minutos que al final se convirtió en un programa de 3 horas. Oh, ujú, Me llamaron también de un periódico. Entré a un periódico para ver si me columnas sobre literatura y cómics, me dijeron que sí. ujú. Y al cabo de 3 columnas me dijeron, oye, necesitamos un corresponsal en tu pueblo, en Onda, ¿te interesa? Órale, qué chilo. Dije, sí. Entonces empecé a aficionar a la divulgación y al, al periodismo. No soy periodista, pero he trabajado de periodista. Ujú, Eh, de- y he ido pasando por distintos medios de comunicación hasta que al final entré por circunstancias en la famosa crisis de 2008. mm, ujú, Estuvimos en un ERE en la fábrica y entonces pues comencé a preguntar si alguien sabía dónde podía escribir en blogs cobrando. Y ujú. surgió la posibilidad de trabajar en una empresa de blogs hablando de Oh, cine. Comencé a hacer artículos de cine ujú, cobrando, luego me pasaron a hacer también artículos de series de televisión, acabé ujú, coordinando el blog de series de televisión, hice también Corazón. ujú, Y bueno, pues eso es escribir artículos y ya está. Luego pasé a blogs de automoción ujú, y al final decidí que prefería, antes de fabricar azulejos, pues prefería dedicarme a la divulgación. Y ujú. dejé el trabajo de la fábrica y me dediqué a divulgación. Luego, pues ha habido épocas mejores, ha habido épocas peores, pero bueno, ahora mismo sigo trabajando, escribiendo contenido para Internet. Aparte de mi trabajo como escritor y como editor. Wow, no, pues sí, qué padre, o sea, que muy bien, o sea, se me hace muy padre que ya te estés dedicando a lo que te gusta, al parecer al 100%, ¿no? O sea, Sí, que logro. Ujú, lo que pasa que hace unos años se podía vivir bien y desahogado ujú, de esto. En estos momentos no. ujú. Es complicado, es complicado. Estamos volviendo a niveles antes de pandemia, pero si ya era un poquito complicado desde 2015 hasta ahora dedicarse a estas cosas, este año ha sido un desastre. Y ahora Ah, parece que se está recuperando el mercado, que la dinámica de los contenidos de Internet se va recuperando poquito a poco. Las editoriales también estamos empezando a ver un poquito de luz al final del túnel, pero ha sido un año muy duro, a todos los ujú, niveles. ujú. Wow, no, pues espero que, como te mencionaba, detrás de cámaras, espero que ya el próximo año ya se quite todo esto y sí Sí, ya bueno, mejore para eso, ¿no? Para esto es una crisis más de las muchas que han habido y que habrán. ujú, Y tenemos la vacuna ya ahí a puntito. ujú. Y el año que viene, a partir de junio, estoy seguro de que las cosas volverán a la normalidad. Volveremos a tener eventos, volveremos a estar en las librerías firmando los ejemplares y tendremos salones de cómic y ferias del libro y todas esas cosas. Y esto será un mal recuerdo. Así es. Pues bien, ahorita que ya tocaste el punto de salones de cómic, que ahí hay, yo la que más conozco, igual ahorita me dice si hay una especial de puro cómic, que es el salón del manga, ¿no? Yo acá se oye mucho. No sé si hay otro evento que nada más se dedique a puro cómic. Mira, en España pasa una cosa muy curiosa. Ujú, Cuando algo se pone de moda, ujú, de repente se pone de moda. ujú, Eh, hace no mucho tiempo, 10, 12 años, ujú, teníamos el Salón del Cómic de Barcelona.
Luego de ahí apareció paralelo y organizado por las mismas personas el Salón del Manga de Barcelona, pero también apareció el Salón del Cómic de Madrid y el Salón del Cómic de Madrid. Pero de repente, pues hace unos 20 años, apareció el Salón del Cómic de La Coruña, en Galicia. Después las jornadas de cómic de Avilés, el Salón del Cómic de Huelva. Y de repente no había ciudad que no tuviera un salón del cómic, un salón del manga, unas jornadas, un fin de semana dedicado a... Y de repente la verdad es que del 2000 hasta aquí hay muchos eventos relacionados con el mundo del cómic y el manga. Todas las ciudades importantes tienen uno, de una manera o de otra. Los importantes son los de Barcelona, Valencia, Madrid, Guecho, La Coruña, que son los más grandes, pero luego hay un montón de pequeños eventos por todos sitios. Desde hace 2 años en Castellón, mi ciudad, se está haciendo un salón del cómic y creíamos que no iba a funcionar y está siendo un absoluto éxito. Wow. De repente está de moda. Pues está de moda y nosotros nos alegramos un montón. Ah, ok. No, sí, qué padre, ¿no? Sí. No, pues aquí también pasa, ¿no? Aquí pasó yo hablo de mi ciudad, ¿no? Hablo de mi ciudad de que pasó de que se puso muy de moda esto del manga y ya se miraba manga por todos lados, ¿no? Cuando en otros años pues se les criticaba mucho, les criticaba mucho de frikis, ¿no? A los que les gustaba esta onda de lo japonés y todo eso, ¿no? Pero, sí. No, digo que aquí también pasaba lo mismo. Aquí cuando llevabas un cómic te miraban raro, decían, bueno, ¿qué está leyendo? Y ahora pues todo el mundo va con camisetas de Marvel, todo el mundo lee manga y yo es que soy friki porque tengo una camiseta de Marvel, pero no tienes ni idea de lo que estás llevando. Ya sé, no sé. A veces, incluso las grandes cadenas de ropa como Zara o Primark, que es una cadena muy importante aquí en Europa, ponen camisetas y mucha gente pues se compra la camiseta de Marvel y tal, y te quedas mirando y dices, ostras, un dibujo de John Buscema o de Jack Kirby, y te dice, no, es de Marvel. Pero son frikis, ¿no? Entonces se ha normalizado un poquito eso y sí, ahora pues todo el mundo es friki. Antes Pues sí, sí, ir a una librería especializada en cómics ibas así como con miedo, ¿no? Porque no te vieran entrar. Y ahora pues todo el mundo entra a comprarse Funkos, claro, pero entra. Ya sé, no, lo bueno, digamos que entre comillas, lo bueno de que se normalizó esto porque pues gente como tú o como los que nos están oyendo, de que pues crean contenido para cómic y todo eso y pues ya la gente pues pues más fácil lo va a querer consumir, ¿no? En España hemos tenido suerte de que hay varios autores que están haciendo cómic costumbrista o cómic de carácter social que aparecen en los grandes medios de comunicación, ¿no? Tenemos, precisamente hoy que estamos hablando, se ha publicado, Paco Roca ha publicado un cómic que es totalmente costumbrista y que habla de su familia y sin embargo es un superventas. Y ese cómic sale en las noticias. Porque es Paco Roca. Porque es el epítome, el gran autor de cómics en España. Porque no hace cosas de superhéroes, no hace cosas para ocio, entretenimiento, hace cosas serias. Pero gracias a eso hay gente que se acerca a ese cómic y luego se acerca a otro tipo de cómic, más de aventuras, más de otra. Hay grandes autores españoles que están trabajando ahora para Estados Unidos que yo me sorprendí. No sé si conoces el personaje de Deadpool. Sí. Pues uno de los dibujantes estrella de la colección de Deadpool es... ahora se me ha ido el nombre. Bueno, Salva Spin,
que, bueno, él de repente en España se ha convertido en una estrella porque no solo está trabajando en Deadpool, sino él es de una zona de Murcia y de repente sale en televisión en un programa con buena audiencia, un talk show, y hablando de Deadpool y han sacado pues la broma de un limón con la cara de Deadpool. Y siempre Oh, pues hacen el cachondeo y está, aparece muchas veces en ese talk show. Incluso le he visto, el otro día había anunciando melones en televisión. Dije, pero ¿qué ujú. hace ese dibujante de cómics anunciando melones en televisión? Pues como lo relacionan con el tema de la huerta y él es muy dicharachero y es muy simpático y muy majo, pues lo han contratado para hacer una campaña de publicidad con melones de la huerta. Y Órale. esto que puede parecer una tontería es muy importante porque es un dibujante de cómics. Ujú, Es así decir, es. se le está considerando como un profesional relevante, que es una Ujú. persona que a más gente o a menos, pero que mueve a gente. A lo mejor lo Oh. de los melones es más por salir en el talk show que por dibujar, pero bueno, está todo relacionado. Y de repente ves que ya no te miran por encima del hombro por hacer tebeos o por Ujú, hacer cómics. Nosotros a los cómics les llamamos tebeos por un tema antiguo, ujú. sino que ya empieza a considerarse una profesión. Ujú. Y eso es importante. Yo creo que Sí. eso es importante y demuestra pues que se ha hecho un trabajo muy bien hecho a lo largo de los últimos 30 años. Ujú. En Mm, España en los años 80 si te veían con un Batman, un cómic de Batman, te miraban raro. ujú, Ahora Batman es lo más. ujú. Oh. Y yo he visto bodas temáticas de gente disfrazada de personajes de cómic. Bodas de, sí, los invitados tenían que ir disfrazados de personaje de cómic. Yay. Y pues mira, pues sí, pues ya se está normalizando. Todavía queda mucho trabajo y que la gente sepa de verdad lo que es un cómic, pero sí, no todos son superhéroes. En España tenemos una Ujú, gran producción de cómic nacional. ujú, Tenemos a grandísimos autores que están triunfando tanto en el mercado franco-belga, que es muy importante, ujú, como en el estadounidense, como en el japonés, que es muy complicado. ujú, Y, y sí, cada vez son más visibles, cada vez están más ahí, se hacen exposiciones, la gente quiere conocerlos, los periodistas ya no meten tanto la pata como hace unos pocos años, que decían que aquello de que Stan Lee había dibujado a Batman o cosas así. ujú, Parece que eso se va eliminando poquito a poco. Todavía queda mucho trabajo, pero tenemos programas de cómic en la Radio Nacional. Cuando Paco Roca saca un cómic es noticia. Vamos, ujú. se está entrevistando siempre Batman habla castellano, porque el dibujante de Batman es de Granada, por ejemplo. O Deadpool come limones de Murcia, porque el chico este es de Murcia. Se está haciendo ya una mirada distinta al mundo del cómic. Y los salones del cómic, pues comienzan a ser más considerados que hace un tiempo, donde era un grupo de geeks, de frikis que iban a hacer allí sus cosas y más vale alejarse y que van disfrazados y que no sé qué. Ujú. Ahora parece que ya saben que los stands están llenos de obras nacionales, de autores españoles que publican con editoriales españolas. Y también un montón de pequeñas editoriales que publican licencias tanto de Francia, de Bélgica, de Estados Unidos, de pequeñas editoriales, y que el mundo del cómic va más allá de Superman, Batman, Spider-Man y los cómics japoneses. Que hay muchas más cosas y muchas más temáticas y que siempre hay un cómic para cualquier edad y para cualquier gusto. Ujú. Está muy, se me hace muy interesante un poquito resaltar de lo como comentaste, de que igual para la gente que nos está viendo, yo pienso que van a coincidir conmigo de que, por ejemplo, en España se considera que por ser europeos y todo eso, ya está más, no tienen complicaciones a la hora
de promover trabajos de cómic, editoriales y Claro. todo, porque pues aquí, como aquí desapareció la industria, o sea, los 50 fueron el año, como la época de oro del cómic en México, y después se perdió ya entrando en el nuevo milenio, ¿no? En los 2000, se perdió. Entonces se pasó de que mucho creador de cómic, escritor y todo eso, consideraron la autopublicación, y la autopublicación en México sí es costosa. Entonces pasó de que mucho joven pues empezó a dejar esto de los cómics por cuestiones económicas. Sí. Ahorita se ve mucho cómic mexicano debido pues gracias al internet, ¿no? De que ya no necesitan hacer los costes, los costes de la inversión Sí. de imprimir, ¿no? Entonces se dice, no, pues aquí en México está muy mal el ambiente del cómic, porque pues dicen, no, pues que somos un país pobre, tercermundista, y así se oye, así yo escucho los comentarios, ¿no? Al grano, así lo escucho, ¿no? Sí, sí. Y se te considera que, por ejemplo, ajá, como caso en España, ¿no? De que, ay, pues ahí no le batallan ni nada, pero no, te estoy escuchando que sí, ¿no? Que también tienen sus dificultades ustedes, ¿no? Buah, todas. No, no, o sea, no, que te digo que sí que está habiendo. Muchos hablan de la edad de oro del cómic español, pero eso es a nivel creativo, porque a nivel comercial no hay industria. Se perdió la industria en los años 80. Había muchas revistas con mucho material de autores españoles, y te podías encontrar grandes historias junto a Corben o grandes autores americanos, historietas hechas por españoles. Y curiosamente, pues a lo mejor historietas que se habían publicado en Estados Unidos, de EC Comics o de editoriales de ese estilo, de agencia, por decirlo de alguna manera, que hacían desde España para editoriales estadounidenses o británicas o francesas, y llegaban y decías, ostras, esto es maravilloso y tal, y resulta bueno, que el creador de Vampirella es español. Oh, no sabía, ¿eh? El dibujante sí es español. El dibujante que creó a Juez Dredd es español. Eh, Te encuentras que muchas aportaciones al cómic estadounidense o al cómic francés o al cómic británico han salido de España y no lo sabíamos. Y claro, pues trabajaban para afuera, el cómic volvía, se publicaba en Estados Unidos, en Francia o tal, y luego venía a España. Claro, las condiciones de trabajo en España pues iban cayendo, porque si a medida que bajan, un autor de cómics cobra relación de lo que se vende, un porcentaje sobre lo que se vende. Cuanto menos se vende, menos cobra. Obviamente, si trabajaban para mercados extranjeros, pues cobraban allí lo que tenían que cobrar vendiendo bien, y luego venían aquí y seguían cobrando menos, pero ya lo tenían amortizado en el país de origen. En los años 80 pues estaban todas esas revistas en ebullición. Teníamos las revistas más gamberras que te puedas imaginar. Tuvimos una censura muy importante en la dictadura. En los años 80 la gente tenía ganas de soltarse el pelo, y teníamos revistas muy gamberras como el Víbora, o incluso revistas eróticas como el Kiss Comics, que publicaba la misma cúpula, y un montón de revistas que rompían el mundo del cómic, el Cairo, Madrid. Eran revistas pues que iban a la vanguardia, a una modernidad que no habíamos tenido. Pero todo eso, pues no se sabe muy bien por qué. Si fue porque se comenzó a editar muy bien Marvel y DC en España, si porque la gente se cansó, o no se sabe por qué. Poco a poco esa industria fue muriendo. Las revistas cerraron, desaparecieron, y hubo un momento en que España prácticamente todo lo que se editaba eran traducciones. Sí, aquí también Reimpresiones de pasa igual. Marvel, DC, Asterix, Tintín, todos los cómics franco-belgas, que muchos estaban, como te digo, estaban hechos por españoles, pero eran traducciones de obras extranjeras. Ok, mira. Actualmente parece que ha cambiado.
No, pues qué bueno que nos den este panorama, ¿no? Como te decía, de que aquí en México dicen, no, pues allá no le batallan y no, pues ustedes también tienen sus complicaciones y al parecer pasó lo mismo, ¿no? O sea, aquí Sí, también pasó lo mismo que en México, como tú dices, de que hubo mucha publicación y de repente no sé qué pasó, si se metió el cómic extranjero y ya dejaron las editoriales de promover a lo nacional. no sé, todos tenemos nuestra propia teoría sobre el tema. Ujú, España tenía como te he comentado antes, la escuela Bruguera tenía unos cómics fantásticos en los años 40, 50, en la posguerra. También salieron unos cómics de aventuras que vendían millones a la semana, pues se publicaban a la semana. El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, El Cachorro, vamos, el cómic era el entretenimiento barato. ujú. Luego comenzó Bruguera con su Mortadelo y Filemón, su Zipizape, Sir Timoteo, perdón. Sí, Y, sí, sí. y eran cómics que leíamos los niños. Luego quizás se pasó, es una imagen que tengo yo por lo que vi yo, ¿no? Que se pasó a lo mejor del cómic demasiado infantil al cómic demasiado adulto y Ujú, hubo una franja de edad que no tuvo su cómic. ujú, Y quizá fuese el punto de ruptura, ujú, en el cual los niños dejaron de leer cómic y los adultos no leían el cómic para una edad mm, ujú, anterior. Entonces, a lo mejor hay ahí una ruptura de 10 15 años que fue la que a lo mejor acabó fracturando la cadena, ¿no? Porque si ujú, uno comienza a leer y a medida que va creciendo tiene unas historias adecuadas a su edad, pues ujú, continúa leyendo. Pero si llega un momento que llega a los 8 o 9 años y se corta la oferta y no ujú, encuentra un cómic adecuado para su edad, ya no lee. Y ujú. si los que empiezan con 20, 25 años, en aquellos 80, que todo el mundo sabemos que los 80 fueron un poco locos, Sí. y, y tienen unos temas, unas temáticas y un tipo de cómic, y de repente lo anterior lo ve como infantil, pues no accede a él. Ujú, Y yo creo que fue esa fractura, ese impasse de 10 15 años que quizá rompió lo que es la industria del cómic en España. En los años 80 hubieron ediciones magníficas de Marvel y DC. El cómic franco-belga seguía muy fuerte. Asterix, cada vez que saca un tomo, vende millones en todo el mundo. ujú, Pero yo creo que todo viene de esa época en la cual pues el cómic se consideraba para niños y ujú, si no se consideraba para niños tenía que ser muy salvaje ujú. para muy mayores. Entonces pues ahí quizá estuvo el punto de inflexión. Hoy en día se está cambiando. Hay muchísimos autores y somos muchísimas las editoriales pequeñitas que estamos sacando material de hecho por autores españoles. Porque ya te digo, hay un talento increíble. Ujú. Que sí, yo pienso que sí pasa. De hecho, yo, hablando de ese punto, yo pienso que ahorita yo veo eso también de que ya los niños ya no quieren ver caricaturas, ¿no? Ahora son los adultos los que vemos, los que vemos caricaturas, ¿no? Ay, Es es lo que que... yo me quedé. Yo tengo tres hijos Ujú, y ahora ya son mayores, pero llegaba un momento y estaba viendo a mi hijo, no recuerdo cuándo, estaba viendo Phineas y Ferb ujú, y de repente pasé por allí y Phineas estaba diciendo que se iban de vacaciones al lago Nariz y iban a subir a un bote me giré y vi que el bote se llamaba Noseboot. ujú. Y entonces algo me hizo clac en la cabeza. Dije, acabo de ver lo que acabo de ver. En una serie de Disney para niños acaban de hacer una referencia a Ciudadano Kane. Y me senté y desde entonces soy súper aficionado a Phineas y Ferb. Me encantan porque en cada capítulo veo referencias a cosas con las que he crecido. Ujú, Pero es que en algo tan fuera
de mi campo de acción, de mi campo de gustos, como es My Little Pony, estás viendo que los guionistas son gente de 35 a 50 años que tienen las mismas referencias culturales que yo. Y las meten con calzador, pero las meten. Entonces estás viendo un episodio de una serie de animación para niños, random, la que sea, y de repente te encuentras con una referencia cultural de los años 80. Es cierto. Y los niños no lo cogen, porque los niños están viendo su nivel de lectura. Pero tú lo estás viendo en otro nivel de lectura, porque esos guionistas y esos productores que están haciendo esas caricaturas están poniendo esas referencias para que tú las entiendas. Y son como chistes privados generacionales. Cierto. Y de repente te encuentras que estás viendo series de animación, aparte de que una serie de animación no tiene que ser necesariamente para niños, sino que hay para distintas edades, pero ves que hay distintos, es como pasó con muchos cómics pretendidamente infantiles, que hay muchos niveles de lectura. Y según tus referencias, utilizas un nivel o utilizas otro. Ya te digo, yo cuando vi una referencia de Ciudadano Kane en una serie que estaba viendo mi hijo encantado, dije, aquí está fallando algo. Digo, esto no puede ser. Claro, en la traducción también fallaron, porque dijeron lo del lago nariz, pero cuando vi la inscripción en la barca, que la barca se llamaba Nosewood, digo, esto es increíble. Y eso es lo que está ocurriendo, que están haciendo caricaturas a varios niveles. Y nosotros nos enganchamos en nuestro nivel porque los que los están haciendo son de nuestra edad. No, yo todavía no tengo 50 años, tengo 48, aunque hay alguno que diría que me he quedado atascado en los 20, pero bueno, en esta generación creo que es lo normal. Ok. Y pues bueno, ya que estamos hablando mucho de cómic y todo, cuéntanos de qué trata Unrated Comics. Bueno, Unrated Comics es una editorial que lleva unos años funcionando, pero de manera un poquito errática. Es creación de un autor de cómic de Burgos que se llama Iván Sarnago y comenzó pues para publicar sus cosas, pero con la idea de abrirla también a otros autores que estaban aprendiendo y que estaban comenzando, para dar una posibilidad de que esos primeros trabajos, que todavía requieren mucha mejora y que necesitan pues trabajo para que queden bien, tuvieran un escaparate. Es deudora quizá de los fanzines de los años 90, de las publicaciones de aficionados. Y bueno, yo le presenté un libro de relatos, El almacén y otros cuentos inquietantes, y a raíz de la edición de ese libro me comentó si le podía echar una mano en editar pues una serie de cosas que tenía, unos cómics que tenía paralizados, y le dije que sí. Y ya me metí del todo. Y en España se está publicando ahora mucho, sobre todo tomos. Tomos, ediciones muy cuidadas, muy bonitas, con un papel muy bueno, unos diseños espectaculares, pero son caras. Un cómic publicado en España en formato tomo arranca desde los 14-15 euros hasta arriba. Entonces, había una falta que era que no habían cómics populares. Porque los que somos aficionados sí que vamos a esos tomos. Sí. Y vamos a ediciones cuidadas porque nos gusta lucirlas en las estanterías y nos gusta disfrutarlas y compramos el objeto. Pero faltaba ese nivel de entrada, que es el comic book. En España el comic book ha ido desapareciendo. Aquí le llamamos grapas, porque van con grapas, van grapados. Y encontramos que ese formato había desaparecido y que solo se publicaban los cómics de Marvel y DC en ese formato. Entonces decidimos hacer eso, ediciones populares, ediciones económicas, con autores nacionales. Olvidarnos de licencias, al menos en un primer momento, y publicar obras hechas por autores españoles. Y es lo que hemos hecho. Comenzamos, lo que pasa que fue todo muy gracioso,
porque los primeros títulos de esta nueva época se publicaron salieron el 28 de febrero de 2020. Porque estaba el Salón del Cómic de Valencia y fuimos al Salón del Cómic de Valencia con los cómics recién sacados, el número 1 de Buffalo Bill y el último dragón y el número 1 de Freelancers, Ha llegado el rey. Más 2 novelas, o sea, mi libro y una novela de Will Western, que se llama Wicked Fire, Pólvora y Magia. Y fuimos al salón también con otras publicaciones anteriores que habíamos tenido de manera más irregular y ya íbamos a arrancar con la edición mensual. Y eso fue el 28 de febrero. El 1 de marzo se acabó el salón. El 14 de marzo decretaron el cierre total de España y el confinamiento. Y nos quedamos con 2 palmos de narices. Pero decidimos seguir y optamos por el digital. Y continuamos la edición mensual, pero en formato digital, y no a través de nuestra página web, sino a través de una plataforma que en México también la tenéis, que se llama lectu.com. Y a través de esa plataforma, pues ahí vamos colgando todas las ediciones que hacemos en físico, las hacemos también en digital. En físico, nuestros comic books de 28 páginas cuestan 2,50 €, 2,50, creo que son alrededor de unos $3. Y en digital los hemos puesto a €1. Que €1 a lo mejor será pues aproximadamente $1,50. No sé los cambios cómo están. Pero vamos, que todo el cómic que tenemos en formato físico se puede conseguir también en digital. Cosa que para México, por ejemplo, es muy interesante. Porque desde México podéis comprarlos en formato digital, formato PDF. Muy bien. Y no hay ningún tipo de problema. Y de hecho, pues también puede servir pues para que muchos autores de México pongan allí sus cómics y podamos leerlos nosotros también, cosa que yo encantado. Ok, muy bien. Qué bueno que lo mencionas para la gente que nos está viendo, porque que esté interesada en publicarnos, se comunique ahí con ustedes. Sí, bueno, Unrated ahora mismo pues estamos publicando cómics en físico y en digital a través de esta plataforma. Y ahora te voy a contar porque hemos comenzado a participar en otra que también la tenéis disponible en México. Pero ahora mismo hemos acabado una miniserie de 4 números que se llama Buffalo Bill y el último dragón, que está disponible en físico y en digital, que es una historia pues, muy loca que une al personaje de Buffalo Bill y Calamity Jane con Nellie Bly, que no sé si la conoces, es una periodista que fue la primera periodista en dar la vuelta al mundo sola a finales del siglo XIX. También era una persona muy, muy rara, porque se metió 10 días en un manicomio para ver cómo era un manicomio por dentro. Wow. Y escribió una serie de artículos que fueron los que comenzaron a cambiar las cosas en las instituciones mentales de Estados Unidos. Pero luego también el cómic se llama Buffalo Bill y el último dragón, con lo cual pues también hay ahí personajes fantásticos. De hecho, se van a cazar a África, a cazar al último dragón, en competición con Alan Quatermain, que lo envía la reina Isabel I para cazarlo antes que Buffalo Bill, a ver quién lo caza antes. Y aparecen una serie de personajes, uno que va con taparrabos y se descuelga por lianas, no sé si te sonará. Otro que, pues bueno, ese no te lo puedo contar porque es un spoiler muy gordo, aparece el nombre Tarántula. Y es una historia de muchas aventuras. Está hecha por Carlos Díaz Maroto al guión y a Carlos Díaz Correia y Francisco Maldonado al dibujo y con el color de Carmen Cantero, y es una auténtica pasada. Es un cómic muy cartoon, muy, muy divertido, muy entretenido. Pasan muchas cosas, siempre están pasando muchas cosas, no da tregua y es divertido, es completamente divertido, es una pasada, y son 4 números que no te dejan descansar. Freelancers, Ha llegado el rey, es la segunda serie que tenemos en marcha, que es de superhéroes. Y te podría decir que a lo que más se aproxima es a The Voice.
Es un grupo de superhéroes que está contratado por una cadena de televisión y trabajan para la cadena de televisión, y si no hay contrato publicitario, pues no actúan. Tiene mucho humor negro, es muy divertida, muy entretenida y es de superhéroes, pero bueno, en uno de los episodios se enfrentan a, pues como King Kong, pero con cabeza de burro. Porque es un malo que han diseñado los del laboratorio de marketing para que actúen ellos. Y pasan cosas muy raras y también es muy divertida. Tiene un estilo más estadounidense, más de superhéroes, pero el guión es de Roger Bonnet, es un guionista que ha trabajado como tintador para Marvel. Y bueno, trabaja para el mercado estadounidense desde los 16 años, Oh. como tintador, pero también es guionista, dibujante. Ahora mismo ha acabado un Kickstarter, se llama Beast Commandos, que vais a flipar porque es una pasada. Y el dibujante es Iván Arnal, que ahora mismo trabaja en animación, hace también algo de cómic, está preparando la tercera parte de Freelancers y trabaja en animación, y también pues son 3 números que también están disponibles. Hemos comenzado Bárbara la Bárbara, que este es un cómic que apareció en Estados Unidos de la mano de Amigo Comics, que también es una editorial española, pero que distribuye en Estados Unidos, y los autores son españoles. Y ellos conservan los derechos en español y bueno, pues han optado por nosotros para publicarlo. Una de las cosas que están muy contentos los autores es poder publicar en formato grapa. Porque el tomo no se descarta, el tomo, el TPB vendrá después dentro de un tiempo al sistema, con el sistema americano, ¿no? Primero la grapa y luego el TPB. Y están contentos de publicar con grapa, porque es más accesible. No hace falta que vayas a comprar el tomo y te gastes 15 euros, 12 euros, 20 euros en un tomo que no sabes si te va a gustar, sino que comprándolo en digital por 1 euro o por 2,5 euros, pues puedes encontrar un cómic. ¿Que lo lees? ¿Te gusta? Pues sigue la serie. ¿Que no te gusta? Pues te has gastado 2,5 euros. No te va a quebrar la economía del mes. Órale, no, pues sí, se oye muy interesante. Como mencionábamos hace unos minutos atrás, digamos que lo bueno de las cosas buenas que salió de la pandemia es que pues ahorita está muy accesible todo, ¿no? El que publica no puede evitarse los costos de la impresión, publicado en este tipo de plataformas como las que tú mencionas, nada más pagando una módica cantidad puedes accesar al contenido, ¿no? Y yo en lo personal puedo decir ahorita que hace unos días, ¿no? Me pasaste uno de los tomos, creo que el especial de Halloween, y se me hizo muy padre las historias, el dibujo, muy buena calidad de dibujo, la verdad, de ahí. Sí, mira, eso es un... cuando comenzó la pandemia decidimos hacer una revista que íbamos a hacer gratuita todos los meses o cada 2 meses con 4 o 5 páginas de cada cómic. Pero entonces pensé que siendo digital y que no tenía un coste más que la maquetación, pensé en hacer una revista que se llama Unrated Comics Presenta y poner 4 cómics completos de la editorial en la revista, más algún extra, más alguna entrevista a los autores, publicidad de las novelas, que luego hablaremos de eso, y lo pusimos a un precio de 2,95 euros. Y es una manera de tener todas las publicaciones de Unrated Comics en digital y por orden cada 3 meses. Entonces, pues ese es uno de los cómics que te pasé, y ahí tienes en el primero pusimos en los números 1 de cada colección, más un pequeño extra, una historieta de 6 páginas, creo que fueron, de Green Onions, que es una obra de Iván Sarnago, el creador de la editorial. Y la verdad es que están funcionando bien. Ahora ha salido el número 2, también por 2,95, que tiene los números 2. Es una manera de acceder a todas las publicaciones de cómics de Unrated Comics, pero gastando muy poco dinero. Porque ten en cuenta que
los 4 cómics enteros ya te salen por 4 euros, pero a eso le sumas una historieta extra, entrevista a los autores, artículos y información sobre la editorial y ilustraciones y demás. Y te sale por muchísimo más económico. Hicimos, venía Halloween y yo tenía varias historietas mías, guionizadas por mí, dibujadas por grandes dibujantes, en el cajón. Esto que te estaba comentando, que haces cosas y por un motivo y otro se quedan. Y dije, pues vamos a darle salida. Hablando con Roger Bonnet, que es el guionista de Freelancers, él tenía una historieta también de terror, que es la de Killer Coast, que aparece en el especial de Halloween, pero había perdido el guión y había que rotular de nuevo y tal. Y entonces, como yo tenía 2 historietas guionizadas por mí y dibujadas por grandes dibujantes, uno de ellos, Fernando Pasarín, que se encargó de la Sociedad de la Justicia, ahora creo que está en la Liga de la Justicia de América, en DC. No lo recuerdo porque cambia mucho estuvo en Batman también. Es un dibujante, pero esa historieta la hizo hará como unos 18 años. Y tenía el argumento, iba sobre Halloween. Y bueno, no te lo voy a contar porque si tú ya lo has leído, pero si cualquiera de tus oyentes quiere cogerla, no le voy a hacer un spoiler porque el cuento de que va tiene mucho spoiler. La otra es un dibujante, un ilustrador que tiene un estilo muy gótico y muy, muy interesante. También hace unos 15 años que la dibujó. Hoy en día sigue teniendo ese estilo, pero lo ha mejorado muchísimo. Y la otra la dibujó Roger Bonnet y yo, guionizada por él, pero yo le puse los diálogos y busqué un estilo muy F Comics. Muy esas historietas de los años 50 y 60 de terror, tipo Twilight Zone, que los diálogos eran muy cortos y muy, muy directos. Y creo que las 3 historietas quedaron bastante bien. Luego hicimos, cogí uno de los relatos del Almacén y otros cuentos inquietantes, un relato gótico muy chulo que a mí me gusta mucho. Perdona. Y pues bueno, nuestra correctora, que también es escritora, también publicó, nos pasó un relato de terror que también está muy bien. Y otra de nuestros colaboradores nos pasó micro relatos. Se quedaron fuera muchas cosas, ilustraciones, porque no había manera de encajarlo correctamente, pero todo eso lo reaprovecharemos en futuras publicaciones. Y eso decidimos darlo gratuito. Y está ahí en Lectu, con descarga gratuita para quien quiera descargárselo y pueda ver cosas de la editorial. También lleva una serie de ilustraciones que son las portadas de las novelas que hemos publicado. Son novelas de aventura, de tipo pulp. El primero, ya te digo, que es mi recopilatorio del Almacén y otros cuentos inquietantes. La segunda es el Wayne Western, Wicked Fire, Pólvora y Magia 1, porque van a ser 6. Ya tenemos preparado el segundo, que vamos a esperar a que se normalice un poco la situación para lanzarlo. El tercero fue Undara la Rebelde, que es una novela al estilo de Robert Howard, pero en lugar de un bárbaro es una princesa de un poblado picto que tiene que vengarse de los romanos en la época de la conquista romana de las Islas Británicas. Y El secreto de la piedra negra, que son 2 libros, son 2 novelas que tienen un argumento entre género negro y un poquito Lovecraft, ¿no? Las ilustraciones de las portadas, que son espectaculares y que podéis verlas en ese especial Halloween gratuito, son las que han formado parte de ese pequeño regalo, más que nada pues para todos los lectores que están apoyándonos desde el principio, que eso se agradece mucho, la verdad. Ay, perdón. Sí, sí, la verdad, chicos, chicas, chequen, revisen este editorial, Unrated. Chequen esta editorial, Unrated Comics, la verdad sí tiene muy buena calidad de dibujo, las historias están muy bien hechas, o sea, lo que leí está muy bien y denle una revisada, una oportunidad de apoyen a los creadores independientes, es bueno apoyarnos entre todos
y pues así se genera este tipo de contenido que la verdad sí tiene muy buena calidad. Quería Ajá, comentarte sí, una cosa, porque aparte de lectu.com con K, dime. Ujú, ujú, hay una aplicación que se llama TVOX, ujú. Ah, ok. TVEOX, es tvox.com, te la puedes descargar al celular Ujú. y es como Ah, muy bien. es como un Netflix de cómics. Oh, Lo han ah, creado en muy bien. España y hay dos opciones que puede ser por suscripción, que cuesta Ujú, 3 euros al mes durante toda la vida, ujú, y luego puedes leerlo con publicidad, pero una publicidad que es no invasiva. ujú, Puedes leerlo gratuito. Y ahí estamos publicando también nuestros cómics, aparte de que podéis encontrar un montón de cómics independientes españoles, ujú. tanto de humor, de aventuras, y es una muy buena opción también para leer cómics, pues gratuitamente o a un precio, pues, ya te digo, son 3 euros al mes, Ujú. con un bono que te dan por el tema de la pandemia, y, y esa es otra de las plataformas en la cual tenemos nuestros cómics. Con lo Ah. cual, no hay excusa para no leer cómics españoles independientes. Ujú. Y bueno, y están abiertos a publicar también otros cómics independientes. Así que cualquier autor mexicano, estadounidense, de Ujú. donde sean tus oyentes, tienen opción también de acercarse a esa plataforma y también pues Ah, muy bien. tener un escaparate para sus obras. Es muy interesante, yo lo recomiendo mucho porque aunque muchos de los cómics que están publicados ahí los he leído en papel y en otros formatos digitales, pues la verdad es que Ujú, está muy bien porque están continuamente subiendo cómics independientes ujú, y hay muchísima calidad, son muy buenos y bueno, pues es otra manera de apoyar a las pequeñas editoriales como nosotros y a autores independientes. ujú. No hay que olvidarse de los autores independientes. Por favor. Sí, o sea, sí, eh, está muy, muy padre el proyecto. Eh, espero que continúen después de la pandemia. Espero que le sigan metiendo las mismas ganas que veo que sí le meten, que no pare el proyecto. Y sí, nos escuchan aquí. Curiosamente, ya nos están escuchando pues yo pienso que ya he visto los estadísticas y ya es Latinoamérica, o sea, no nada más es México, ya son otras partes de como Ecuador, Argentina, Colombia, y nos están escuchando ya aparte aquí, como mencionábamos detrás de cámaras, como como estoy en frontera, pues ya nos escuchan un poquito de acá de California y todo eso, entonces pues sí, denle una revisada a este proyecto. Igual ahorita pues voy a dejar los links en la Sí, descripción pero de... yo voy a hacer otra, te voy a hacer, pues, voy a hacer un regalo también a tus oyentes, aparte de la revista de Halloween, que es Ah, ok. gratuita. eh, Te voy a pasar un código para Ujú, Lectu, un código promocional, en el cual podrán descargarse tus oyentes, si lo desean, si ujú, quieren y les interesa, el número ujú. uno de Un Rete Comics Presenta para que se puedan Wow, muchas descargar gracias. esa revista y puedan ver, que no sea solo el español este que no para de hablar y de decir cosas, el que diga cómo son los cómics, sino que puedan verlos ellos personalmente y Ujú. que puedan disfrutarlos. Van a tener pues ese código promocional que ahora te lo voy a pasar Ah, muy bien, gracias. para que tú lo pongas en tu web y tus oyentes pues se pueden descargar la revista tranquilamente y leer lo que estamos haciendo. Mira, Ujú, es una cosa que a nosotros nos encantaría poder llevar nuestros cómics físicos a Latinoamérica, ujú. pero bueno, tenemos un charco muy grande por medio Sí. y es complicado. Sin embargo, en digital no existe ese problema. Ujú, Es exacto. decir, nuestros cómics están en formato digital, en formato PDF. Estamos Ujú, comenzando a colgarlos también en Amazon.com. ujú. Y lo que pasa que yo prefiero, sinceramente, Amazon, pues es Amazon, pero yo prefiero Lectu, que es una empresa de origen español
y es al fin y al cabo no deja de ser una librería pequeña que está trabajando muy duro y muy bien para hacer llegar este tipo de productos. Ok. Y si alguien quiere los cómics en formato físico, pues oye, a lo mejor es tan sencillo como juntarse 5 o 6 amigos, Ujú, acudir a una librería, a una página web de alguna librería de cómics españoles ujú. y, y entre todos hacer un pedido de distintos cómics que es de los que se publican en España y repartir los gastos de envío entre todos. Nosotros lo Sí. hacemos, Ujú, lo hacemos con el cómic estadounidense. ujú. Muchas veces pues nos juntamos 7 u 8 amigos, antes más que ahora porque ahora las cosas son más sencillas, pero acudíamos al Previews, lo pedíamos en una librería, la librería nos lo traía de Estados Unidos y nos repartíamos los gastos de envío. Ujú, Y eso se puede hacer. O sea que soluciones hay. Y si no está el digital, que el digital es ujú, la herramienta que tenemos ahora. ujú, Y bueno, el coste es muy bajo. ujú. Cuesta 1 euro y en serio, no es para hacernos ricos, es para que los autores y todas las personas que trabajan para que esos cómics vean la luz y lleguen hasta vosotros, Ujú. pues vean recompensado su trabajo. Poquito, porque Ujú. el porcentaje es pequeño, pero estamos todos trabajando pues eso, pues para que estos trabajos lleguen a todos. Yo os pediría, pues eso, tenedlo en cuenta. Es un precio muy pequeño y, y al final, pues es la recompensa para un trabajo. Bueno, tú sabes lo que es hacer un cómic o Sí. escribir un libro y lo bonito es que se te vea recompensado tu trabajo, aunque sea con una cantidad mínima. Ujú. Yo es una cosa que siempre suelo comentar porque, bueno, el digital es muy proclive a que vaya dando vueltas sin más. Yo Ujú. siempre comento que sí, que está bien, vale, no pasa nada, pero oye, eso es la manera de recompensar un poco el esfuerzo de autores que no son gente que está cobrando y viviendo de esto, sino que están Ujú. esforzándose en hacer un trabajo. Sí, ¿no? Y Ujú. oye, qué menos que le lleguen unos céntimos, por ejemplo. Eh, ya por último, ¿nos puedes decir qué es lo que le recomendarías a los que se quieren dedicar a esto de la publicación, ¿no? O sea, que independiente, que sí Huye, veo que sí tiene dedícate a un algo que dé esfuerzo. dinero de verdad. Ay. Sí, ese es el primer consejo. Luego, si pese a eso quieren seguir, constancia. Ujú, Constancia, conocer bien el medio y sobre todo dejarse aconsejar, siempre. ujú, Hacer caso a los que han ido por delante, porque los que han ido por delante han cometido muchos errores. Y esos errores son los que les han ayudado a mejorar y a ujú, conocer mejor el mercado y a conocer mejor cómo se mueven. Que escuchen a los que están por delante, porque los que están por delante han estado antes donde están ellos. ujú. Entonces, cualquier consejo que den es porque ellos lo han aplicado también. Ujú. Yo te Oh, puedo contar que he trabajado y he conocido a dibujantes que ahora mismo están muy valorados en Estados Unidos, trabajando ujú, para Mayors, y, y han comenzado desde abajo. Y han ujú, comenzado haciendo fanzines y historietas que hoy en día las quemarían, de lo malas que son, dicen. A ujú. mí no me parecen tan malas. Y han ido aprendiendo a base de escuchar a otros profesionales, tanto del guión como del dibujo, como de la edición. Siempre hay cosas que aprender y hay que estar en perpetua formación. Ujú. Nadie lo sabe todo, ni Sí. nadie comienza este oficio conociéndolo todo. Es todo sobre todo a base de cometer errores y llevarte muchas decepciones. Pero si de verdad quieres, pues constancia, paciencia, un trabajo aparte para ganar dinero Ujú. y, y al final, por lo menos se consigue publicar.
Luego, es una cosa muy importante. Si quieres que la gente te compre y quieres que haya una industria, tienes que participar en la industria también. Cuando aquí en España se quejan de que es que los autores españoles cobran poco, es que se gana poco haciendo cómic, es que se vende poco cómic español, yo siempre hago la misma sugerencia. En tu cesta de la compra mensual de cómics, pon un cómic español. Pon un cómic independiente. No se trata de comprar uno porque sí, sino de parar un momentín y además de los que te compras de las mayors, pues mirar que este me interesa, o este lo he ojeado y me gusta el dibujo, o este tiene una sinopsis interesante. Voy a probarlo. Y entre todo el dinero que se gasta, pues si todo el mundo le damos la oportunidad a un cómic, en este caso español, en el caso de México, pues de un autor mexicano, vamos conociendo cosas nuevas. Sí. Y te aseguro que, y me consta que en México también pasa, la calidad de los trabajos que se están publicando es increíble. Hay muy Sí. buenos guionistas, hay muy buenos dibujantes y falta que alguien les dé la oportunidad y los lea. Y se gaste el dinerito en esa edición que se ha hecho su trabajo. Porque eso es lo que mueve la industria y eso es lo que al final hará que ese mismo autor haya alguien que se interese por su cómic y lo compre y se aficione y siga comprando. Al final es toda una rueda y tenemos que Sí. procurar que entren lectores nuevos, porque siempre somos los mismos y tenemos que procurar que los chavales que están comenzando ahora a leer y que tienen su paguita mensual o semanal y están interesados en el mundo del cómic, pues se animen y vayan comprando y que no todo sea Batman, Spiderman y Superman, que también, pero que también haya un huequecito para los autores nacionales de cada país, de cada sitio. Es lo que hablábamos antes de crear historias con las cosas que tienes a tu alrededor. Sí. No solo crearlas, también disfrutarlas. Así es. Esto Pues ya es ideas que tiene uno y que la suelta. Pero bueno, yo creo que es un buen consejo. sí, ¿no? Sí. Conocer, Ay, sí. fijarse mucho en lo que hacen los demás, Ujú, aceptar consejos ujú. y dejar el ego aparte. El Muy ego no importante. sirve de nada. Aquí todos aprendemos algo todos los días. Ujú. Eso Ah, es ok. importante. Sí, no, sí. Ay, perdón. Sí, es muy importante eso del ego, ¿no? Y lo del empleo, sí, ¿no? O sea, que en lo que llega lo otro, pues no dejes tu empleo formal, ¿no? Sí, es muy cierto. Bueno, yo lo hice. Hay épocas mejores, hay épocas peores, pero Ujú, lo importante es mantener la ilusión y las ganas de aprender. Al ujú, final, no siempre pasa, no siempre se puede, no siempre se consigue, no es ningún fracaso, no es ningún fallo, la vida es así, ujú. pero sí que se puede intentar, ¿por qué no? Así es. Pues Y, bueno. y siempre hay locos como nosotros que publicamos cómic independiente a precios populares y procuramos que llegue a todas partes. Si ahora comenzara a interesarse el público latinoamericano en nuestros cómics, pues nosotros estaríamos encantados, felices, pero no nosotros, los editores, los autores. Ujú. Y esto trasciende al tema económico, es el sentir de que tu obra, tu trabajo, está siendo valorado en otros sitios. Y Sí. de paso, pues una nueva fuente de ingresos, ¿por qué no? Hay que decirlo. Sí, Todos sí. comemos, todos pagamos nuestro alquiler, la luz, Ujú. internet y necesitamos eso, llegar al mayor número posible de lectores y que esos lectores valoren el trabajo que se hace. Sí, pues bueno, Víctor, pues muchas gracias por tu tiempo, por A, a- esta increíble plática que tuvimos aquí. a ti por dejarme participar en tu programa.
Y nada, pues espero que tus oyentes pues les haya resultado interesante, que no se piensen que en España atamos los perros con longanizas, que solemos decir aquí, pero tampoco es un desastre completo. Todos tenemos, en España también hay cierto complejo de inferioridad entre Francia y Reino Unido y Alemania, y no es así. Aquí hay grandes profesionales, hay grandes historias que contar y poquito a poco la gente lo va asumiendo y se está viendo. Tenemos una calidad estupenda y me consta porque sigo algo de cómic mexicano que ahí está ocurriendo exactamente lo mismo. Así es. Pues bueno, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrar? Si en Facebook, Instagram o la Sí, editorial, mira, ¿dónde lo podemos encontrar? en Facebook a la editorial la podéis encontrar en Unrated Comics. Ujú. También en Instagram, Unrated Comics, y en Twitter, pues lo mismo, Unrated Comics. Todo junto. Ok. Y ahí estamos. Y yo personalmente, pues soy Víctor Alos Yus y me Ujú. podéis encontrar en Facebook. En Twitter y en Instagram soy @sepelaci, Ujú. SEPLACI, que seguimos con lo que estábamos hablando. Sepelaci es el nombre antiguo de mi pueblo. Es el Mm. nombre, una de las declinaciones del nombre antiguo Ujú. en latín de Honda, que es como se llamaba en épocas de la ocupación Ujú. romana. Entonces, pues mira, pues seguimos con lo de la tradición de proximidad. Sí. Ok, pues bueno, Víctor, muchas gracias por tu tiempo. A ti. Igual aquí no olviden, oyentes, que vamos a dejar los enlaces en la descripción para que chequen este cómic, en Rated Comics, para que lo chequen, apoyen a los creadores independientes. Y pues bueno, pues muchas gracias. Esto fue Charlas con Eleus. Un gusto, Víctor. Igualmente, un saludín. Sale, gracias.